Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, un nuevo día con alegría, con gozo, en paz y bajo la dirección del Divino Espíritu Santo. Avanzamos, siempre recordando que la frecuencia F, radio y televisión llega por todas las plataformas a los diferentes lugares del mundo, Cúcuta, Colombia y al mundo entero. De modo pues de que prepárense porque seguimos hablando de ese bendito Jesús, que es el Mesías. Como introducción, el apóstol Santiago nos manda una enseñanza sencilla. En su primera carta, versículo 4, dice: mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, óigame, perfectos. Recientemente un hombre compró una gran cantidad de alfombra nueva para su oficina. Él quería colocarla lo más antes posible, pero el vendedor le dijo: debido a que usted necesita tanta cantidad, tengo que ordenar más a la fábrica. Yo podía darle la mitad de la orden de lo que ya tengo aquí en el almacén, pero no puedo garantizarle que lo que recibamos de la fábrica tendrá exactamente el mismo color, debido a que nuestras producciones no son las mismas siempre. ¿Se ha enfrentado usted con el problema de falta de constancia? ¿Tiene usted ese restaurante favorito al cual vuelve una y otra vez debido a que la calidad de comida es siempre la misma? Óigame, hijos, constancia, eso es lo que edifica a un negocio. Eso es lo que le da a la relación matrimonial estabilidad y seguridad. Constancia significa ser estable. Usted puede contar con eso lo mismo hoy que mañana. La constancia incluye determinación, paciencia y fortaleza, aun cuando el mundo a su alrededor se esté cayendo. Señor. Algunos cónyuges son constantes en su sentido del tiempo y otros lo son en recordar todas las ocasiones especiales. La palabra de Dios es nuestra guía en la relación con esta cualidad del carácter. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está ahí con nosotros. Él nunca cambia y su amor por usted tampoco cambia. ¿Cuál es el nivel de constancia en su vida? Puede ser beneficioso para cada uno de ustedes identificar las áreas de su propia vida en las cuales estos textos bíblicos se pueden aplicar. Antes que discutan esto, analice las áreas en que a su cónyuge le gustaría que fuese un poco más constante. Un último pensamiento. Un testimonio constante de Cristo también contribuye a presentárselo a otros. Esto casi siempre ocurre cuando una relación matrimonial constante refleja su presencia. El día de hoy puede ser el día de vuestra esperanza y de presentar a Cristo, usted que lo conoce y que está en su boca para enseñarlo. ¿Quién es Cristo Jesús? Suelte el lenguaje, suelte el conocimiento y si lo hace, que el Señor les bendiga. Entonces sigamos tratando ese bendito programa de Jesús es el Mesías.
material de altísimo nivel. Por eso Jesús declaró el martes, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. El propósito de la casa de Dios era ser un lugar de adoración, oración y comunión con el verdadero Dios viviente a través de los medios que Él había establecido. Pero ellos la habían convertido en un refugio para ladrones al usar la ley de Dios y su casa para extorsionar dinero de la gente y hacerse ricos. Era la peor forma posible de falsa religión y Cristo no tomó a la ligera sus viles abusos. El Evangelio de Marcos describe la escena. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Jesús pasó el resto de ese largo día relacionándose con la gente, sanando enfermos y enseñando para después regresar al Monte de los Olivos y acostarse en el suelo para dormir. Ay, Señor, qué humildad, cuánta enseñanza. Jesús regresó a Jerusalén el miércoles y fue el último día en que enseñó públicamente, predicó acerca del reino y contestó varias preguntas de los escribas y los fariseos, quienes querían hacerle tropezar y frustrarlo. Pero Jesús, en su sabiduría santa, pura y perfecta, porque era la de Dios, la sabiduría de su Padre Dios, así como ustedes y yo debemos responder a quienes nos critiquen, porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada malo, estamos haciendo lo máximo, que es divulgar el bendito manual que es la Sagrada Escritura, y con puntos muy claves, como tienen que ver con la salvación eterna del alma. Pero muchas denominaciones hablan más de riqueza, de enriquecimiento, de poderes. El Señor Jesucristo mostró tanta humildad. No pobreza ni ruina, no, humildad, siendo el Hijo del soberano Dios del universo. Por lo tanto, hijos, esto tenemos que mirarlo con mucha devoción y mucha claridad. ¿Quién era el Señor Jesús? No el que muchos lo señalan, no el que muchos lo maltratan. No, Él es el todopoderoso Hijo del Dios Altísimo. Y lo más lindo es que lo estamos esperando porque ya viene y vuelve pronto y debemos estar preparados. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Siguiendo con el tema, el miércoles fue también su última confrontación pública con la élite religiosa, que lo despreciaba ferozmente, con un odio que se había estado acumulando durante años, desde el comienzo de su ministerio público, cuando Jesús interrumpió por primera vez la actividad comercial corrupta en el templo, propinando un golpe dañino a su profanación. No solo interrumpió sus negocios, sino que también desacreditó su integridad y validez. Ladrones. Lo odiaban porque
asaltó su teología, sus centros de poder y su tregua frágil con Roma. Jesús expuso su falsa justicia, pero no lo hizo con sutileza, sino que lo denunció públicamente y condenó abiertamente su corrupción e hipocresía. Además lo odiaba por su supuesta blasfemia al decir que era igual a Dios, una noción que ellos se rehusaban a considerar. Su odio consumidor hacia él los condujo en últimas instancias a tramar su asesinato. Así pues, aquí en la conclusión del ministerio público de Jesús es crucial escuchar lo que él dice. Sus palabras en Lucas 20, 41 y 21, 6 son las últimas. Su mensaje final para las masas. ¿Y sobre qué trata su último mensaje? Sobre su identidad. ¿Quién es Jesús? Se lo había estado diciendo durante 3 años. Se lo había dicho día tras día, afirmando una y otra vez que era el Mesías y verificando esas afirmaciones con evidencia irrefutable. Aquí, al final, Jesús retoma esa cuestión fundamental una vez más. Nosotros, seres humanos, después de más de 2000 años, no podemos dejar ponernos en nuestra mente cucarachas de mentiras, de trampas, filosofías que han salido de 1000 maneras para tratar de negar u opacar la calidad de ese Cristo bendito que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que estemos en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y todos confesaremos que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Es una realidad. Y hay que vivirla en el nombre de Jesús. Hablemos de la omisión del Mesías. Las Escrituras dejan claro que los judíos tenían altas expectativas para el tan esperado para el tan esperado Mesías. Expectativas que Cristo no cumplía necesariamente a primera vista. Estaban seguros de que el Mesías sería un hombre, no un ángel, y no Dios, sino un hombre, y no un hombre cualquiera, sino un hijo de David. A partir de las promesas del pacto de Dios con buscaban a su heredero para que estableciera el reino eterno. Ellos esperaban que cuando el Mesías viniera sería un hombre de inmensa autoridad e influencia que ascendería rápidamente al poder, derrocaría a los romanos, óigame, así como a todos los enemigos de Israel, y cumpliría instantáneamente con todas las promesas del reino que se hicieron a Abraham, a David y a los apóstoles. Al hacer todas estas cosas, traería salvación total para Israel. Incluso los discípulos pensaban eso. Lucas nos dice que creían que el Mesías iba a traer el reino. Hechos 1:6. Pero la gente pensaba que sería solo un hombre y un hijo de David. Y pare de contar, no más.
nuestro Señor usó esas expectativas para hacer la pregunta suprema: ¿es el Mesías un simple hombre? Esa pregunta la hizo el Señor Jesús. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Podemos dividir estas últimas declaraciones públicas en categorías. Consideremos Lucas 20, 41 al 44 como la invitación final de Cristo. A pesar del odio de los líderes, a pesar del interés voluble de multitudes no comprometidas, Jesús aún era el evangelista compasivo. A tan solo unos días de su agonía en la cruz, aclara una vez más quién es y llama a creer a los pecadores arrepentidos. En el relato paralelo en Mateo 22, 42, Jesús pregunta: ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? Estaba dirigiendo sus palabras a los fariseos y a los escribas, pero toda la gente lo pudo escuchar. El mismo versículo registra su respuesta de David. Todos entendían y esperaban el linaje real del Mesías. Resulta interesante que Mateo registre la pregunta con un artículo definitivo: ¿qué piensan acerca del Cristo? Énfasis añadido. En ese momento Jesús no se estaba enfatizando a sí mismo, simplemente estaba preguntando: ¿qué concepto tienen del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron: de David. Eso era todo lo que alcanzaban a entender, pues tenían un concepto fundamentalmente errado del Mesías, de quien esperaban que fuese nada más que un hombre con el hecho heredado al trono de Israel. Aunque no era algo exageradamente hereje o blasfemo, era incompleto. Y cuando se trata de la persona y obra de Cristo, incompleto es lo mismo que erróneo. Cualquier judío hubiera contestado la pregunta acerca de la identidad del Mesías de la misma manera, ya que eso era lo que enseñaba el Antiguo Testamento en 2 de Samuel capítulo 7, el Salmo 89, Ezequiel 37 y varios otros pasajes. Según Mateo 9:27, mientras Jesús pasaba de allí, lo siguieron dos ciegos, clamando a gritos y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lucas registra en el capítulo 18 que posteriormente en el ministerio de Jesús, mientras pasaba por Jericó, se encontró con otro ciego, quien clamó a él: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo, capítulo 12, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó. De manera que el mudo hablaba y veía. Santo Dios. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿acaso será este el hijo de David? Eso era lo que todos sabían, que el Mesías era hijo de David. Desconociendo que ese bendito Mesías, Jesús de Nazaret, era el bendito Jesús de Nazaret. El propio, como se dice jocosamente, el propio. No un falso Mesías ni un falso profeta, sino el propio, el Redentor, el que nos salvó para su gloria. De hecho, mis amados, Zacarías, el padre de Juan el Bautista,
sirve como una buena ilustración al respecto. Cuando Zacarías escuchó que la venida del Mesías era inminente, porque Dios lo había prometido a él y a su esposa estéril, Elizabeth, un hijo que sería el precursor del Mesías, fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:67, y profetizó. ¿Ah? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ha levantado para nosotros un Salvador poderoso en la casa de su siervo David. Dado que el Mesías iba a ser hijo de David, la forma más obvia es que los líderes judíos podían desacreditar a Jesús o desmentir sus afirmaciones mesiánicas, hubiera sido para sacar los registros del templo y mostrar que él no había nacido del linaje de David. Así que puedes estar seguro, segura, de que los fariseos y los escribas investigaron y confirmaron ese detalle crucial. Además, el Mesías no tenía que venir antes de que el templo fuera destruido, porque todos los registros también fueron destruidos. Esas genealogías, óigame bien, y el linaje irrefutable de Cristo sirven como testimonio de la precisión del plan del soberano Dios. Dicho esto, la respuesta de los fariseos a la pregunta del Cristo es precisa. ¿Él es el hijo de David? Con todo, su respuesta es inadecuada e incompleta. Así que, para rematarla, el Señor dio una breve exposición a partir del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo? Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dice que en el libro de los santos, de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David lo llama Señor, como es, pues, su hijo. Lucas 20, 41, 44, estúdienlo, por favor, estúdienlo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Esto es absolutamente asombroso y brillante, hijos. Ningún padre que se haga respetar llamaría a su hijo Señor. ¿Por qué está llamando David a su hijo Señor? Adonai en el Salmo 110, versículo 1. Algunos comentaristas judíos han concluido que David cometió un error, como si no hubiera debido decir eso, pero Mateo 22, 43 dice: entonces, ¿cómo es que Dios o que David, mediante el Espíritu Santo, le llama Señor? Otros críticos han sugerido que David dijo esto en su propio espíritu humano, pero Marcos 12:36 dice: David mismo dijo mediante el Espíritu Santo. Cuando David llamó al Mesías su Señor, fue mediante la inspiración del bendito Espíritu Santo de Dios. El Salmo 110 es un salmo mesiánico
y siempre fue interpretado por los judíos como tal hasta el periodo de la iglesia primitiva. Es el salmo que los escritores del Nuevo Testamento citan con más frecuencia. La manera en que Jesús lo usó verifica su carácter mesiánico, su autoría davídica y su propia deidad. Óigame pues. Este salmo era una prueba tan persuasiva de las afirmaciones mesiánicas de Jesús que durante siglos los judíos abandonaron su interpretación histórica. Se aplicó a Abraham, a Melquisedec e incluso a Judas Macabeo. El Salmo 110 ha sido víctima. Óigame pues. El Salmo 110 ha sido víctima de los ataques implacables de rabinos y críticos, quienes pretenden rechazar su elemento profético, su autoría davídica y, en última instancia, la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, que lo escribió David, y que lo hizo mediante el Espíritu Santo, y además que David estaba profetizando con respecto a él, el Mesías, y que el Mesías es el Señor de David. ¿Y qué dijo Dios al Señor de David en el Salmo 110, 19? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, porque al Mesías, a la diestra de Dios, es ubicado en una posición de igualdad. La diestra es el símbolo del poder de Dios. Él confiere a su Hijo, el Mesías, todo poder y autoridad, algo que escuchamos repetidas veces en el Nuevo Testamento. El Mesías no solo era hijo de David en lo humano, sino también su Señor en lo divino. Es hijo de David e hijo de Dios, hijo de David y Señor de David. Tal como lo dice Juan, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos, mis hermanos, por el día de hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Debemos estar preparados. Gracias por cada uno de ustedes que se levantaron muy temprano. Y yo tengo la autoridad de bendecirlos. Por lo tanto, bendiciones para todos, y mañana nos volvemos a ver para continuar con este programa hermoso de Jesús, que es el Salvador del mundo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.